¿dónde vivimos realmente? Esta pregunta abarca demasiado y a veces se dificulta profundizar, pero nos centraremos en toda la información que hemos obtenido después de todos estos años, que no son tantos, pero que pareciera que milenios han pasado. Y la respuesta que obtuvimos no se adecúa en nada a la versión oficial de nuestro mundo ni de nuestro entorno conocido. Canal de YouTube Nos Confunden. La información que obtuve me llegó de Helen, y esta historia de Helen era diferente a todas las anteriores contadas, porque ella decía ser humana, y entonces, ¿cómo podía ser posible que un ser humano venga de tierras fuera de la misma tierra conocida? Todo cambió al contarnos que cruzando la conocida Antártida, otros continentes y mundos existían detrás, además de otras civilizaciones avanzadas. Canal de YouTube Nos Confunden. Al paso del tiempo, esta historia se empezó a reforzar cada vez más, con contacto directo y conversaciones, documentos y mapas que simplemente nos hacía profundizar más y más para ir uniendo este rompecabezas. La historia contada sobre su padre William en mi primer libro sobre el navegante que cruzó las murallas de hielo nos acerca más a toda esta historia de cómo se fue obteniendo tanta información sobre los ancestrales, los gigantes Anakim y otras civilizaciones que ayudaron también a que esta historia pueda salir a la luz. Canal de YouTube Nos Confunden. Helen luego seguiría contando sus experiencias hasta hoy, que ha salido en búsqueda de conocimiento y entablar contacto con todas las razas existentes posibles en este gran domo, para que en el futuro cercano podamos unirnos todos contra los parásitos custodiales Anunnaki. Le doy nuevamente la bienvenida a la Tierra Infinita, y nosotros nos ubicaremos en el centro, no solamente en el centro geográfico, sino el centro de toda creación, porque el ser humano nació justamente para luchar contra los colonizadores que manchan cada mundo con sus planes oscuros. Como así también nacimos para resguardar el secreto y lo sagrado que se encuentra dentro de las tierras celestiales, que es la fuente de donde nuestras almas provienen y donde iremos cuando dejemos este plano físico. Canal de YouTube Nos Confunden. En este libro analizaremos este mapa que están viendo, que nos hace cuestionar todo lo conocido hasta ahora, nos hace reflexionar sobre nuestra vida, nuestro pasado y todo lo que puede venir. Acompáñeme en este gran camino que será un antes y un después en la visión que se tiene del entorno que nos rodea. Canal de YouTube Nos Confunden. Jeki estaba navegando en las profundidades del océano nórdico cerca del portal Dyatlov, o al menos eso se cree por la última actualización recibida.
vale aclarar que no se ha registrado ningún contacto con la gigante humano desde que ha dejado estas tierras, al menos no existe información que se pueda publicar. No he tenido contacto directo con la famosa Yeki, pero realmente todos del otro lado de las primeras murallas de hielo hablan de ella como un ser muy elevado y con un conocimiento increíble sobre toda la historia de la humanidad y las civilizaciones que viven allí fuera. Tampoco he vuelto a ver a Helen, pero ella se conecta con la base central de comunicaciones de forma continua y hasta su último reporte ella se encontraba en tierras seguras de Casiopea, llevando adelante un nuevo plan de exploración a otras tierras alejadas. Desde que se obtuvo la información sobre que los custodios habían abierto un pasaje a través de la gran barrera membrana, Gran Domo, las especulaciones empezaron a correr fuertemente aquí. Todo tipo de teorías y también otra forma de ver a los mundos se abrió repentinamente, sobre todo sabiendo que muchos mundos domo habían recibido visitas de seres de otros domos más allá. Pero todo esto puede ser muy confuso aún y por esa razón vamos a ir por partes. Sigamos con este gran viaje. La información que daremos en este libro es un análisis exhaustivo del mapa completo Terra Infinita, sus pasajes, puentes, los 178 mundos y las tierras independientes que se encuentran dentro del Gran Domo. Canal de YouTube Nos Confunden. Se debe tener en cuenta que mucha de esta información se encuentra en la base de datos ancestral de la gran biblioteca ancestral en su capital, el Arca, como así también de la base de datos de los Casiopeans, Hurenc, y toda la actualización del extenso viaje que Helen, como líder ancestral, está llevando a cabo hacia la mayoría de las tierras posibles. Se suman también actualizaciones de otras tierras y seres que nos han ayudado a la exploración y a unir muchas historias y teorías para llegar a una conclusión más acertada del mundo donde vivimos. Helen planeaba un nuevo viaje, pero por su reporte todavía se encontraba en las tierras Casiopeans, ya que allí se encuentra la gran base donde se lleva adelante los diferentes planes para seguir cada una de las embarcaciones que parten hacia otros mundos. A día de hoy se están llevando a cabo muchos viajes y se disponen de más de 75 embarcaciones y respectivas naves con tecnología en su mayoría Casiopea, aunque también se agregaron naves de otras razas que quisieron aportar para esta gran aventura de exploración y de importante contacto hacia puertas que no se habían abierto jamás a los humanos y que podrían dar comienzo a otro futuro de la batalla contra los colonizadores para la libertad humana. Canal de YouTube Nos Confunden. En los siguientes capítulos de este libro encontrará toda la información detallada de cada mundo y así poder ir llegando a cada rincón de este misterioso gran domo y sus 178 mundos diferentes.